alguna razón, esa noche Wei Wuxian se sentía demasiado culpable como para aún así atreverse a meterse en la misma cama que Lan Wangji. Pasó el resto de la noche sentado en el suelo y terminó quedándose dormido en algún momento de la noche con su cabeza apoyada en la cama de madera. En el alba sintió que alguien lo levantaba con gentiles movimientos y lo colocaba en la cama. Luchando por abrir sus ojos, Wei Wuxian pudo ver el rostro aún indiferente de Lan Wangji. De inmediato se sintió más despierto. ¡Lan Chan! Lan Wangji respondió con un Wei Wuxian preguntó: ¿estás sobrio o aún estás ebrio? Lan Wangji: sobrio. Wei Wuxian: oh, ¿entonces ya son las 5? Lan Wangji se levantaba a esa hora todos los días, razón por la cual Wei Wuxian había aprendido a saber la hora sin tener que mirar por la ventana. Lan Wangji tomó las muñecas de Wei Wuxian. Ambas estaban cubiertas por marcas rojizas. Sacó una pequeña y turquesa botella de porcelana desde el interior de sus mangas y le aplicó su contenido. Las áreas en el que el suave ungüento había sido esparcido se aliviaron enseguida. Wei Wuxian entrecerró los ojos. «Duele, Han Wanjun, ¿eres tan agresivo cuando estás ebrio?» Lan Wangji ni siquiera levantó la vista. «Cosechaste lo que sembraste». El corazón de Wei Wuxian se detuvo unos latidos. «Lan Chan, ¿realmente no recuerdas lo que hiciste después de embriagarte?» Lan Wangji: «No lo recuerdo». Wei Wuxian: «Eso probablemente es la verdad. Si no, ya me hubiera matado por la vergüenza que debió haber sentido». En el fondo encontraba que era algo tanto bueno como desafortunado el que Lan Wangji no recordara. Se sentía como si secretamente hubiera hecho o comido algo que no debió y que ahora se escondía solo en un rincón, riéndose de cómo nadie lo había descubierto, pero al mismo tiempo se sentía decepcionado porque no podía compartir ese placer con nadie. Involuntariamente sus ojos captaron en su visión los labios de Lan Wangji nuevamente. Si bien esas comisuras nunca se elevaban, sus labios lucían bastante suaves y en realidad se sentían también así. Inconscientemente, Wei Wuxian se mordió el labio y se perdió de nuevo en sus pensamientos. La secta Gusulan es muy estricta y Lan Chan no es nada romántico en realidad, así que definitivamente no debe haber besado a alguna chica antes. ¿Qué hago ahora? Justo resultó ser que recibí ese gran honor. ¿Debería decirle? ¿Estará tan molesto que empezará a llorar después de saberlo? Oh, bueno. Quizás haría eso cuando joven, pero ahora probablemente no. Es como un monje hecho de madera. Es posible que nunca haya tenido ese tipo de pensamientos antes. Espera, la última vez que se emborrachó le pregunté: ¿hay alguien que te guste? Y él dijo que sí. Quizás ya la besó. Pero, a juzgar por el hábito de Lan Chan de autocontrolarse, probablemente siempre ha sido muy cuidadoso de no cruzar ninguna línea. Probablemente nunca se ha besado o incluso ni siquiera tomado de las manos. Hablando de ello, quizás esa vez él ni siquiera entendió a qué tipo de gustar me estaba refiriendo. Después de que Lan Wangji hubo terminado de aplicar el ungüento, alguien golpeó la puerta 3 veces. La voz de Lan Shisui se escuchó. «Han Wanjun, todos están despiertos. ¿Nos vamos a ir?» Lan Wangji: «espera en escalera abajo». El grupo abandonó la ciudad y separaron sus caminos delante de la torre de la ciudad. Originalmente, los discípulos no estaban tan familiarizados los unos con los otros. Solo se habían visitado en las conferencias de discusión de sus respectivas sectas. Sin embargo, en el lapso de estos pocos días, habían pasado tanto por los incidentes de los cadáveres de los gatos como por un alucinante día en la embrujada ciudad. Y juntos habían quemado dinero de papel, escabullido alcohol, discutido y maldecido a otras personas. En resumen, ahora ya se conocían los unos a los otros bastante bien. Antes de separarse, todos estaban reacios a irse y se tomaban su tiempo enfrente de las puertas de la ciudad para discutir cuándo debían ir a la conferencia del otro y cuándo ir de cacería nocturna a otro lugar. Lan Wangji tampoco les apresuró, los dejó charlar mientras él se hallaba parado silenciosamente bajo un árbol. Además, bajo la mirada de Lan Wangji, Fei Ri no se atrevía a ladrar o a correr por el lugar, por lo que también agazapado bajo el árbol observaba fija y ansiosamente a Jinling, mientras movía su cola hacia él. Aprovechando el hecho de que Fei Ri estaba siendo vigilado por Lan Wangji, Wei Wuxian tomó el hombro de Jinling y lo hizo caminar por un rato. Mo Xuanyu era uno de los hijos ilegítimos de Jing Wanshan, lo que le convertía en hermano de Jin Zixuan y de Jing Wanyao.
En términos de generación, también podría ser considerado tío de Jingling, así que caminó al tiempo que le hablaba muy correctamente en un tono condescendiente. Cuando vuelvas, no sigas discutiendo con tu tío, escúchale. Sé cuidadoso de ahora en adelante. No vayas por ahí tratando de hacer cacerías nocturnas en solitario. Si bien Jingling era de la secta distinguida, los rumores no perdonaban a nadie. Debido a que no tenía a sus dos padres, era natural para él querer demostrar sus méritos ante los demás tan pronto como fuera posible. Wei Wuxian continuó. ¿Qué edad tienes? ¿15? La mayoría de los discípulos de tu edad tampoco han cazado alguna bestia increíble, así que, ¿por qué estás tan ansioso y te esfuerzas tanto para que sea así tu primera? Jingling se molestó. Mis tíos tenían 15 o por ahí cuando se hicieron famosos. Wei Wuxian comentó en silencio. No es lo mismo. En ese tiempo la secta Qin Shan Wen aún estaba en la cima y todos teníamos que estar alerta. Si no peleaban y cultivaban lo más posible, ¿quién podría saber si ellos llegaban a ser la próxima persona a quien la suerte se le acababa? Durante la campaña para derribar al sol, eras arrastrado hacia los campos de batalla sin importar si tenías 15 u otra edad. Y ahora que la situación estaba estable y las sectas en paz, por supuesto que no hay una atmósfera tan tensa y la gente no cultiva como loca. Ya no hay necesidad de hacerlo. Jingling añadió. Incluso ese perro de Wei Jing tenía alrededor de 15 años cuando acabó con el Wanshu de la mortandad. Si incluso él pudo hacerlo, ¿por qué yo no? Al escuchar que su nombre vino justo después de la palabra que le antecedía, la sangre de Wei Wuxian se congeló. De alguna forma logró deshacerse de los escalofríos de su espalda. ¿Fue él quien lo mató? ¿No había sido aniquilado por Han Wenyu? Después de mencionar a Lan Wangji, Jingling miró a Wei Wuxian de una forma extraña. Quería decir algo, pero se contuvo. Tú y Han Wenyu... No importa, son sus asuntos. De todas formas, ustedes no me importan. Diviértanse siendo mangas cortadas, esa enfermedad es incurable. Wei Wuxian sonrió. ¡Ey! ¿Cómo puede ser una enfermedad? Se estaba riendo en silencio. ¿Aún piensa que estoy desvergonzadamente persiguiendo a Lan Chan? Jingling continuó. Ya sé el significado que hay detrás de la cinta de la frente de la secta Gusulan. Ahora que ya llegaron a ese punto, entonces quédate al lado de Han Wenjun de forma apropiada. Aun si eres un manga cortada, deberías ser uno modesto. No vayas a meterte con otros hombres, especialmente con gente de nuestra secta. Si no, no me culpes por las consecuencias. El nuestra secta que mencionó incluía tanto a la secta Lanlinjin como a la Yumingyang. Parecía ser que su habilidad para tolerar a mangas cortadas había incrementado, siempre y cuando no se tratara de alguien de esas dos sectas. Podía ser la vista gorda. Wei Wuxian discrepó. Tú, pequeño mocoso, ¿qué quieres decir con meterte con otros hombres? No soy una persona así de terrible. ¿La cinta de la frente? ¿Hay algún significado detrás de la cinta de la frente de la secta Gusulan? Jingling. Oh, vamos, tú sabes lo que quiere decir. Deja de dejarte llevar tanto. Ya no quiero seguir hablando sobre esto. ¿Eres Wei Jing? Al final de su respuesta, de la nada lanzó una pregunta directa tomando a Wei Wuxian por sorpresa. Wei Wuxian respondió calmadamente. ¿Crees que somos similares? Jingling se quedó en silencio por un rato, luego de repente silbó y llamó. ¡Feiry! Habiendo sido llamado por su dueño con su lengua afuera, Feiry se acercó corriendo. Wei Wuxian empezó a correr de inmediato. ¡Sé bueno! ¿Por qué estás lanzándome a tu perro? Jingling. Adiós. Después de despedirse, marchó con altivez en dirección a Lanlanjin. Probablemente aún temía encontrarse con Yang Chen en el muelle de Loto. Los discípulos de las demás sectas se fueron en distintas direcciones también. Al final, Wei Wuxian, Lan Wangji y los jóvenes de la secta Lan fueron los únicos que quedaron. Mientras caminaban, los jóvenes no pudieron evitar girarse y mirar hacia atrás. Si bien Lan Jinji no dijo nada, su renuencia a irse estaba escrita en todo su rostro. Preguntó, ¿a dónde iremos ahora? Lan Chisui. Actualmente Sebuyun está de cacería nocturna en el área de Tanshu. ¿Vamos a devolvernos directamente a las profundidades de las nubes o vamos a ir hasta allá para encontrarnos con él? Lan Wangji, iremos a Tanshu. Wei Wuxian, genial, puede que incluso podamos ayudarlo. De todas formas, todavía no sabemos a dónde ir a buscar la cabeza de nuestro querido amigo. Los dos caminaban en el frente mientras que el resto de los muchachos los seguía a una distancia detrás de ellos.
Después de caminar por un rato, Lan Wangji habló. Jiang Shen sabe quién eres. Wei Wuxian estaba sentado en el burro. Iba al trote lentamente. Sí, lo sabe. ¿Pero qué puede hacer? No tiene ninguna evidencia. A diferencia de la posesión de un cuerpo, no había evidencia para cuando se sacrificaba uno. Además, Jiang Shen solo había determinado ese hecho al ver cómo reaccionaba cuando se enfrentaba a un perro. Y respecto a eso, primero, Jiang Shen nunca le había dicho a alguien que a Wei Wuxian le daban miedo los perros. Y segundo, solo aquellos cercanos a él serían capaces de juzgar cosas basadas en sus reacciones y expresiones. Aún así, Jiang Shen finalmente decidía pegar carteles en donde sea que pudiera, y si estos dijeran que el patriarca Jilin Wei Wuxian le tenía miedo a los perros, probablemente todos creerían que Sandu Chengshou por fin se había vuelto loco después de haber buscado al patriarca Jilin por tantos años y haber fallado en cada uno de sus intentos. Wei Wuxian, así que en realidad tengo bastante curiosidad. ¿Cómo fue que me reconociste? Lan Wangji respondió con una voz calma. También tengo bastante curiosidad del por qué tu memoria es tan mala. Llegaron a Tanzhou el mismo día. Antes de ir a encontrarse con Lan Xishen, en el trayecto pasaron por un jardín. Al ver cómo este jardín era vasto y majestuoso, pero aún así nadie se preocupaba por él, todos los discípulos entraron por curiosidad. Siempre que no fueran a hacer algo en contra de las reglas de la secta, Lan Wangji nunca los detenía. Y es por esa razón que los dejó entrar. En el jardín había un pabellón y unas pocas vallas, una mesa y unos cuantos taburetes, todos hechos de piedra para que la gente los usara y pudiera disfrutar del paisaje. Sin embargo, al pasar de muchos años de viento y lluvia, una esquina de la mesa se había caído y dos de los taburetes se habían derrumbado. No había plantas ni flores en el jardín, solo ramas quebradizas y hojas marchitas. Hace mucho tiempo que ese jardín había sido abandonado. Después de que los jóvenes vagaron entusiasmados alrededor del jardín por un rato, Lan Shisui habló. «Este es el jardín de la damisela del florecer anual, ¿o no?» Lan Jingyi estaba confundido. ¿La damisela del florecer anual? ¿Quién es ella? ¿Acaso este jardín tiene un dueño? ¿Por qué luce tan deteriorado? Pareciese como si nadie se hubiera preocupado por él en mucho tiempo. Las de florecer anual eran flores que tenían un corto periodo de florecimiento y solo florecían durante ciertas estaciones. Había de variados tipos y colores y llenaban el jardín completo con su fragancia al florecer. Al escuchar el nombre, Wei Wuxian no pudo evitar recordar algo. Poniendo una mano sobre uno de los pilares del pabellón, Lan Shisui pensó por un momento. Si recuerdo correctamente, probablemente sí lo es. Este jardín solía ser famoso. Una vez leí sobre él en un libro, en el capítulo El floreciente espíritu de la damisela florista. En Tanzhou había un jardín y en ese jardín había una damisela. Bajo la luz de la luna uno debía recitarle poesía y si ella lo consideraba buena, le otorgaba a la persona una flor de florecer anual, cuya fragancia perduraría por 3 años. Si consideraba que la poesía era pobre o que la rima no era adecuada, lanzaba una flor a su rostro y luego se esfumaba. Lan Jingyi, así que si recitabas mal la poesía, ella te lanzaba una flor en el rostro. Afortunadamente esas flores no tenían espina, si llegara a intentarlo, mi rostro definitivamente terminaría sangrando. ¿Qué clase de yao es ella? Lan Shisui no la llamaría un yao, era más parecida a un espíritu. Las leyendas dicen que el primer dueño del jardín fue un poeta. Plantó esas flores él mismo y las trató como si fueran sus amigas, leyéndoles poesía todos los días. Afectadas por las emociones de la poesía, un espíritu se cristalizó a partir de la flora del jardín y se convirtió en la damisela del florecer anual. Cuando alguien venía, si la poesía que recitaba era decente y le permitía recordar a quien la había plantado, se alegraba y se les daba una flor. Si la poesía era mala o no sonaba placentera, entonces emergía desde los arbustos y le arrojaba una flor en el rostro a esa persona. Aquel que sufría el ataque se desmayaba y luego al despertarse se daba cuenta de que había sido echado del jardín. 10 años atrás, incontables personas venían a este jardín. Wei Wuxian, romántico, pero estoy seguro de que el pabellón de la biblioteca de la secta Gusulan no tendría libros que dijeran esas cosas. Shisui, sé honesto. Dinos qué libro estuviste leyendo y quién te lo dio.
Lan Chisui se sonrojó y le echó un vistazo a Lan Wangji, preocupado de que lo fueran a castigar. Lan Jinji preguntó: ¿Es la damisela linda? Si no, ¿por qué otra razón vendría tanta gente? Al ver que Lan Wangji no tenía intenciones de regañarle, Lan Chisui dejó salir secretamente un suspiro de alivio. Solo después de eso sonrió y respondió: probablemente lo era. Después de todo, se cristalizó a partir de cosas muy placenteras y tenía un espíritu muy romántico. Pero en realidad nadie había visto su rostro. Eso era porque aun si alguien no sabía escribir poesía, era bastante fácil memorizar unos cuantos poemas, por lo que la mayoría de la gente recibía las flores de la damisela. Incluso si llegaba una inusual persona que recitara mal, estos no podían conocerla, ya que perdían el conocimiento de inmediato. Sin embargo, una persona fue la excepción. Otro chico preguntó: ¿quién? Wei Wuxian tosió levemente. Lan Chisui, el patriarca Jilin, Wei Wuxian. Wei Wuxian volvió a toser. ¿Por qué él de nuevo? ¿No podemos hablar de otra cosa? Nadie le prestó atención. Lan Jinji agitó su mano ansioso. ¡Silencio! ¿Qué hizo Wei Wuxian? ¿Él fue un villano de tal magnitud? ¿Qué hizo esta vez? ¿Acaso raptó a la damisela y se la llevó? Lan Chisui: bueno, no, pero con el objetivo de ver el rostro de la damisela hizo todo el viaje desde Yumen a Satanshu. Cada vez que iba al jardín recitaba malas poesías a propósito para que la damisela se enojara, lo golpeara con flores y lo echara. Cuando se despertaba volvía rastros dentro y seguía recitando de forma incorrecta. Después de repetir eso por más de 20 veces, finalmente vio el rostro de la damisela. Cuando eso ocurrió, iba por todas partes contando y alabando lo hermosa que era. Sin embargo, la damisela estaba irritada por esto, así que no se apareció por un largo tiempo. Cada vez que él venía, ella lo atacaba con una lluvia de flores. Esa escena era en verdad más increíble que cualquier otra cosa. Los muchachos estallaron en risa. Wei Wuxian era una persona realmente molesta. ¿En verdad estaba tan aburrido? Wei Wuxian se tocó el mentón. ¿Cómo puede ser aburrido? ¿Quién no ha hecho un par de cosas de este tipo cuando era joven? Hablando de ello, ¿por qué personas como ustedes saben sobre esto? Ni siquiera está registrado en un libro. Si me lo preguntan, eso sí es bastante aburrido. Lan Wangji lo estaba observando. Si bien se mantenía inexpresivo, una inusual chispa se escondía bajo sus ojos. Lucía como si se estuviera riendo de él. Wei Wuxian pensó para sí: hey, Lan Chan, no te atrevas a burlarte de mí. Me sé al menos 8, si es que no 10, de tus historias vergonzosas de cuando eras joven. Se las contaré a los chicos tarde o temprano y destruiré la inviolable e irreprochable reputación que tienen de su Han Wanyun. Declaró: ustedes niños son tan enérgicos todo el tiempo, definitivamente están leyendo libros inútiles en vez de concentrarse en sus cultivaciones. Cuando vuelvan me aseguraré de que Han Wanyun los castigue haciéndolos copiar las reglas de la secta 10 veces. Los muchachos se quejaron. ¿10 veces mientras nos paramos con una mano? Wei Wuxian también estaba sorprendido. Se giró a Lan Wangji. ¿Tu secta les hace pararse con una mano mientras copian? ¡Eso es terrible! Lan Wangji respondió calmadamente. Siempre habrá alguien que no aprenda la lección al solo copiar las reglas de la secta. Pararse en una mano no solo garantiza un mejor desempeño en el futuro, sino que también beneficia la cultivación. Por supuesto, Wei Wuxian era ese alguien que nunca aprendía su lección. Hizo como si no supiera de quién estaba hablando Lan Wangji. Dándose vueltas, se sintió feliz de no haber tenido que copiar las escrituras mientras se paraba de manos. Con sus ánimos en alto después de haber escuchado esas historias, los muchachos decidieron que acamparían esa noche en el jardín de florecer anual. De todas formas, acampar durante las cacerías nocturnas era algo común. El grupo recolectó una pila de ramas muertas y hojas secas desde los alrededores y terminaron haciendo una fogata. Lan Wangji fue a patrullar el área no solo para asegurarse de que sus alrededores eran seguros, sino que también para instalar una formación mágica en caso de que hubiera algún ataque nocturno. Estirando sus piernas, Wei Wuxian se sentó junto al fuego. Ahora que Lan Wangji se había ido, finalmente tuvo oportunidad para aclarar su confusión. Bien, chicos, necesito hacerles una pregunta. ¿Cuál es el significado tras la cinta de la frente de su secta? Al escuchar esto, las expresiones de los muchachos cambiaron enseguida. Todos empezaron a balbucear. El corazón de Wei Wuxian se detuvo un latido y luego empezó a latir más y más rápido.
Lan Shisui preguntó con cautela. Mayor, ¿no lo sabe? Wei Wuxian, si lo supiera, estaría preguntándolo. ¿Luzco como una persona tan aburrida como para hacerlo? Lan Jinji murmuró. Por supuesto, después de todo, incluso hiciste algo como engañarnos para que nos formáramos y miráramos a una cosa como esa. Wei Wuxian removió la fogata con un palo, librando así en una ráfaga de chispas. ¿Acaso eso no fue para entretenerlos y obligarlos a ver más allá de lo que veían? Fue realmente efectivo. Si escuchan lo que les digo, definitivamente se beneficiarán de ello en el futuro. Lan Shisui lucía como si estuviera escogiendo cuidadosamente sus palabras. Solo respondió después de un largo tiempo de dudarlo. Ok, la cinta de la frente de la secta Guzulan significa regularse a uno mismo. Mayor, ¿usted sabe eso o no? Wei Wuxian, sí, ¿y? Lan Shisui continuó. Y el fundador de la secta Guzulan, Lan An, dijo que uno solo puede dejar ir todo tipo de regulación cuando está con la persona a quien ama y aprecia. Así que el mensaje que ha sido pasado de generación en generación es que nuestra cinta de la frente es un objeto especial que es muy personal y sensible. Uno no puede simplemente darle permiso a otra persona para que lo toque. Uno no puede quitárselo cuando se le plazca y uno absolutamente no puede atárselo a alguien. Está prohibido. Eso es a menos que... No necesitaba terminar su oración. En compañía de la fogata, los rostros jóvenes e inocentes se sonrojaron en variados tonos de rojo. Incluso Lan Shisui no pudo continuar hablando. Wei Wuxian sintió que casi la mitad de la sangre de su cuerpo se le subió a la cabeza. La cinta de la frente en verdad era bastante significativa. De repente sintió que en verdad necesitaba un poco de aire fresco. Se levantó y se alejó veloz, solo logrando encontrar su balance al sostenerse de la corteza de un árbol marchito. Exclamó en silencio. ¡Oh cielos! ¿Qué diablos he hecho? Años atrás en Qinshan, cuando la secta Wen realizaba la conferencia de discusión, la conferencia estaba destinada a durar 7 días. El entrenamiento de cada uno de estos 7 días estaba planeado para que fuera diferente. Uno de esos entrenamientos era una competencia de arquería. Las reglas de la competición eran de la siguiente manera. Cualquier discípulo que tuviera menos de 20 años debía entrar al campo de cacería. De los más de 1000 maniquís de papel de tamaño real que eran los objetivos, solo 100 estaban poseídos por espíritus feroces. Si alguien le daba al objetivo equivocado, quedaba fuera enseguida. Uno solo podía mantenerse en la competición si le daba continuamente a los maniquís de papel que contenían espíritus malignos dentro de sí. Al final, los discípulos se clasificaban según quién había acabado a más enemigos, quién había disparado con mayor precisión y así. En un evento como ese, por supuesto que Wei Wuxian iba a participar como uno de los concursantes de la secta Yumingyang. Antes de la competencia, debido a que había tenido que escuchar los debates de las otras sectas toda la mañana, ahora se sentía inusualmente somnoliento. Sus espíritus se animaron solo cuando levantó el arco y las flechas y las puso en su espalda, bostezando al tiempo que caminaba hacia el campo de cacería. De repente captó la imagen de un guapo muchacho, de rostro claro y de frío talante a su lado. Llevaba puesta una túnica roja de cuello redondo con mangas que tenían aberturas angostas y un cinturón con 9 anillos de oro. Este era el uniforme que llevaban todos los jóvenes que asistían a la conferencia de discusión en Qinshan. En él, el uniforme lucía excepcionalmente bien. Tenía una pizca de elegancia, unas pocas trazas de vigor y muy buen aspecto. Uno no podía evitar alegrarse ante la imagen de un muchacho así. El muchacho estaba en medio de la tarea de probar su arco. Cargaba un haz de flechas con plumas blancas al final. Rozando la cuerda del arco, sus delgados dedos la hicieron sonar como si se tratase de las cuerdas de un buquín. Era fuerte, pero también hermoso. A Wei Wuxian se le hacía algo familiar este muchacho. Después de pensar por un tiempo, finalmente recordó y saludó al joven con entusiasmo. ¡Hey, Wang Yishon! ¡Eres tú! En este tiempo ya había pasado un año desde que Wei Wuxian había ido a estudiar a Gusu y había sido enviado de vuelta a Yumen. Cuando llegó a Yumen les contó a todos lo que había visto en Gusu, especialmente cosas como que si bien el rostro de Lan Wangji lucía bien, era demasiado severo para hacer tal cosa y demasiado aburrido para hacer tal otra.
No mucho después, ya había olvidado todo en sus días en Gusu y continuaba jugueteando en los lagos y las montañas. En el pasado solo había visto a Lan Wangji en las aburridas ropas de luto que eran el uniforme de la secta Gusulan. Nunca lo había visto con una vestimenta tan brillante y llamativa. En conjunto con el extremadamente lindo rostro de Lan Wangji, ahora que se volvían a encontrar, los ojos de Wei Wuxian momentáneamente habían sido cegados por su apariencia, fallando en reconocerlo inmediatamente. Por su parte, tan pronto como Lan Wangji terminó de probar su arco, se alejó caminando. Incómodamente Wei Wuxian se giró hacia Yang Shen. ¿Me ignoró de nuevo? Yang Shen lo miró con indiferencia, también decidiendo ignorarle. Había más de 20 entradas hacia el campo de tiro. El de cada secta era diferente. Mientras Lan Wangji caminaba hacia la entrada de la secta Gusulan, Wei Wuxian se escabulló hacia él antes de que pudiera hacerlo. Lan Wangji se giró hacia un lado y él lo hizo también. Lan Wangji se movió hacia el otro y él lo hizo también. En pocas palabras, se rehusaba a dejar pasar a Lan Wangji. Al final, aún parado en el mismo lugar, Lan Wangji elevó su mentón levemente. Con un tono serio habló. Permiso. Wei Wuxian, por fin me estás hablando. ¿Estás diciendo como que no me conocías o que no me escuchabas? No muy lejos de allí, los jóvenes de otras sectas los estaban observando. Algunos reían mientras otros exclamaban. Yang Shen chasqueó su lengua impaciente. Cargando flechas en su espalda, caminó hacia otra entrada. Lan Wangji elevó sus ojos con frialdad y repitió, permiso. Con una leve sonrisa en su rostro, Wei Wuxian levantó sus cejas y se hizo a un lado. El arco de la puerta era algo angosto. Era inevitable que Lan Wangji rozara con él al pasar por ahí. Después de entrar, Wei Wuxian le gritó desde atrás. Lan Chan, tu cinta de la frente está torcida. Todos los discípulos provenientes de distinguidas sectas cuidaban mucho de su apariencia, especialmente aquellos de la secta Gusulan. Al escuchar esto, Lan Wangji acercó su mano para ajustarla sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, la cinta estaba claramente tan apropiadamente puesta como siempre. Girándose, le echó una mirada molesta a Wei Wuxian. Este último solo se rió al tiempo que se giraba hacia la entrada de Yumen. Después de que todos hubieran entrado y que la competencia había comenzado oficialmente, uno por uno los discípulos empezaron a abandonarla debido a que había disparado accidentalmente a maniquíes normales. Con cada tiro, Wei Wuxian acababa con uno. Si bien era lento, nunca falló ni una sola vez. El número de flechas en su aljaba pronto decreció a 17 o 18. Justo cuando estaba pensando en qué podía pasar si disparaba con su otra mano, de repente algo flotó hacia su rostro. Siendo incluso más suave que el toque de la flor de un amento, siendo llevada por el viento, el objeto hizo que la mejilla de Wei Wuxian picara. Girándose, vio que Lan Wangji de alguna forma había caminado cerca de él, dándole la espalda a Wei Wuxian y frente a un maniquí de papel. Estaba en proceso de apuntar con su arco. Los extremos de la cinta de su frente danzaban en la brisa, rozando gentilmente el rostro de Wei Wuxian. Entrecerró los ojos. Wan Shixiong. Ya teniendo su arco con la forma de una luna llena, Lan Wangji aún así respondió después de un breve momento de duda. ¿Qué? Wei Wuxian, tu cinta de la frente está torcida. Esta vez Lan Wangji se rehusó a creerlo. Al tiempo que lideraba su flecha, le respondió sin siquiera girarse. Ridículo. Wei Wuxian, esta vez es verdad, realmente está torcida, solo mírala si no me crees, deja que la enderece por ti. Procedió a hacerlo al tiempo que hablaba, tomando la cola de la cinta que se mantenía flotando enfrente de sus ojos. Sin embargo, sus manos eran simplemente demasiado desobedientes. En el pasado se había hecho el hábito de tirar de las trenzas de las niñas de Yumen, así que cada vez que tocaba un objeto parecido a un listón, tenía el impulso de tirar de él. Así fue como, sin pensarlo 2 veces, esta vez también tiró de la cinta. Sin embargo, debido a que la cinta de la frente ya estaba levemente torcida y un poco suelta, ahora que había tirado de ella, esta enseguida se cayó de la frente de Lan Wangji. La mano con la que Lan Wangji sostenía el arco de inmediato tembló. Solo logró girarse después de bastante tiempo. Lentamente sus ojos por fin se toparon con los de Wei Wuxian. Wei Wuxian todavía sostenía la suave cinta en su mano. Lo siento, no fue a propósito. Toma, te la puedes volver a amarrar. La expresión de Lan Wangji estaba más sombría que nunca. Lucía casi como si una nube de neblina negra se hubiese cernido sobre su rostro.
Apretando el agarre en su flecha, sobresaltaron las venas por el revés de su mano. Lucía tan furioso que su cuerpo estaba casi tiritando. Al ver que incluso sus ojos lucían como inyectados en sangre, Wei Wuxian no pudo evitar estrujar la cinta de la frente. Estoy seguro de que la cosa que le quité fue su cinta de la frente y no alguna parte de su cuerpo, ¿verdad? Atónito al ver que se atrevió a estrujarlo, Lan Wangji le quitó la cinta de la frente de sus manos tan rápido como pudo. Wei Wuxian le soltó en el momento en que éste se le arrebató. El resto de los discípulos de la secta Lan también cesaron sus ataques y se acercaron. Pasando un brazo sobre su hermano menor, Lan Xishen le hablaba al sin palabras de Lan Wangji con una voz baja. Todos los demás lucían igualmente serios, como si estuvieran enfrentándose a un enemigo muy poderoso. Todos negaban con la cabeza al tiempo que hablaban, echándole vistazos a Wei Wuxian con extrañas e indescifrables expresiones en sus rostros. Wei Wuxian solo escuchó algunas palabras vagas como accidente, cálmate, no tienes por qué preocuparte, un hombre, reglas de la secta y así. Solo se sintió aún más confundido. Después de fulminarlo con la mirada una última vez, Lan Wangji se dio la vuelta y caminó en solitario hacia afuera del área. Yang Xian se acercó y preguntó: ¿Qué hiciste esta vez? ¿No te dije que no lo molestaras? Tu día no puede estar completo sin que cabes tu propio tumbo al menos una vez, ¿cierto? Wei Wuxian se encogió de hombros. Le dije que su cinta de la frente estaba torcida. La primera vez fue una broma, pero la segunda fue real. No me creyó y luego se enfureció. No le quité su cinta de la frente a propósito. ¿Por qué crees que estaba tan enojado? Ya ni siquiera va a seguir compitiendo. Yang Chen se mofó. No es obvio, es porque te odia especialmente. Las flechas que tenía en su espalda ya casi se habían acabado. Al ver esto, Wei Wuxian se puso manos a la obra también. A lo largo de todos esos años, él en realidad nunca le había prestado mucha atención a ese incidente. Al inicio en verdad dudó que la cinta de la frente contuviera algún significado especial para el clan Lan. Sin embargo, después de la competencia se olvidó de todo ello. Ahora que pensaba sobre cómo los otros discípulos de la secta Lan lo miraron, con su cinta de la frente siendo sacada por un mocoso sin ningún tipo de consentimiento ni nada enfrente de los ojos de todos, aún así Lan Chan había logrado contenerse de dispararle a muerte a Wei Wuxian en ese mismo instante y lugar. La gente con buenos modales es tan aterradora, realmente era merecedor de su título de Han Wanyu. Y después de pensar por un tiempo más, Wei Wuxian se dio cuenta de que había tocado la cinta de la frente de Lan Wangji más de una vez después de ese incidente. Lan Jinji se preguntó: ¿qué está haciendo caminando de aquí hacia allá de esa forma? ¿Acaso comió demasiado? Otro muchacho añadió, y su rostro cambió entre el rojo y el verde. ¿Será algo que comió? No hicimos nada especial en particular. ¿Será por el significado de la cinta de la frente? Luce algo alborotado. Parece que realmente ama mucho a Han Wenyu. Mira lo feliz que está. Wei Wuxian por fin logró calmarse después de caminar unas 50 veces alrededor de un arbusto con flores marchitas. Al escuchar la última oración, estuvo entre si ponerse a llorar o a reír. De repente, escuchó el ruido de alguien pisando sobre hojas secas detrás de él. A partir del sonido de las pisadas, supo que no se trataba de un niño. Lan Wangji probablemente había regresado. Ajustando rápidamente sus expresiones faciales, Wei Wuxian se giró y se encontró con una figura parada bajo la sombra de un árbol. La figura era bastante alta, bastante recta y bastante digna. Sin embargo, le faltaba la cabeza.